Seguimos con el cursado de la materia Gestión de TIC y vamos a comenzar entonces nosotros a abordar los contenidos de las unidades 2 y 3. A estas dos unidades las vamos a abordar de manera conjunta y en esta pequeña clase quiero presentarles los contenidos, ¿no es cierto? Los contenidos principales, los ejes principales que nosotros vamos a abordar. Nuestra segunda unidad está centrada en la escuela en el siglo XXI, en la institución educativa en el siglo XXI, que por supuesto tiene nuevas funciones y que debe comenzar a generar nuevas estructuras organizativas. Entonces vamos a empezar el recorrido haciendo referencia a distintos tipos de organizaciones, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, y cómo estos tipos de organizaciones, que son concretamente las organizaciones agrarias, las organizaciones fordistas y las organizaciones post-fordistas, cómo esto se relaciona con la organización escolar, porque las escuelas tienen características de estos tres tipos de organizaciones, mejor dicho, de los dos primeros, ¿no es cierto? Hay huellas de las organizaciones agrarias en las escuelas actuales y sobre todo de las organizaciones fordistas, ¿no es cierto? Ya vamos a ver eso que tiene que ver con la división del trabajo, con la estructura burocrática, con las organizaciones verticales, ¿no es cierto? Con el docente que asume un montón de funciones, porque ¿qué sucede? La organización escolar, nuestras escuelas, son escuelas surgidas en la modernidad, en un contexto de sociedad industrial. Entonces, en su conformación han adquirido, ¿no es cierto?, y tienen, características en sus formas de organizarse propias de estos tipos de empresas, ¿no?, relacionadas, que eran las propias del contexto de surgimiento de la escuela. Y si nos ponemos a observar las escuelas de hoy en día, en general siguen teniendo características, ¿no?, de estos tipos de organización. Por eso a esta segunda unidad nosotros la vamos a transitar dentro de la ciudad en la que vive Momo. Momo es una novela, una novela juvenil, pero que también nos puede decir muchas cosas a nosotros, de Michael Ende. La ciudad en la que vive Momo tiene muchas huellas del pasado, ¿no es cierto? Hay construcciones del pasado, de teatros del pasado, pero también en ella conviven elementos propios de las ciudades actuales, ¿no es cierto? Y además esta novela también es como una metáfora del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros podemos decir cómo el tiempo influye en nuestras instituciones educativas, cómo en nuestras escuelas, en nuestros institutos terciarios, ¿no es cierto?, en lo que es la institución educativa, hay muchas huellas del pasado, muchas huellas propias de estas organizaciones fordistas, también, obviamente, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, y hay muchas cosas nuevas y distintas, pero vamos a ir viendo cómo es necesario que se acerquen a las organizaciones post-fordistas y cómo, ¿no es cierto?, por vivir en estos tiempos, por vivir en tiempos de una sociedad digital, hay que asumir nuevos desafíos y hay nuevas demandas, nos va a decir Claudia Romero, ¿no es cierto? Vamos a leer a Claudia Romero en la segunda unidad, quien nos va a decir que las escuelas, que las instituciones educativas tienen nuevas demandas relacionadas con las finalidades de la educación, relacionadas con los modelos pedagógicos y relacionadas con la organización misma, ¿no es cierto?, con la estructura organizativa de esas escuelas. Y ella nos va a decir que hoy en día las escuelas, las instituciones educativas deben asumir los desafíos de la democratización y de la transformación, que ustedes ya van a ver de qué se trata. También vamos a ver en esta segunda unidad cómo la integración de las TIC, que además resulta necesaria, ¿no es cierto?, puede ser una forma de dinamizar los cambios dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entonces vamos a hablar de las instituciones emprendedoras y cómo las TIC, digamos que proponen un montón de cambios que tienen que ver con estas respuestas y con estas nuevas demandas que tiene la escuela en el siglo XXI.
Vamos a hablar también de instituciones estáticas e instituciones dinámicas, que son las que más se acercan a estas estructuras postfordistas, y cómo las escuelas, que son instituciones en las que se enseña, por supuesto, pueden también transformarse en instituciones que aprenden todo el tiempo, ¿no? Instituciones que aprenden e instituciones que generan el cambio y que generan y que gestionan el conocimiento. De todos estos temas muy fascinantes nos vamos a dedicar en nuestra segunda unidad y van a ver que en este caso ustedes van a realizar una actividad gamificada, distintos desafíos que van a tener que ir superando de manera colaborativa. Van a leer ahí ustedes que una de las características propias de las organizaciones postfordistas es que funcionan en torno a equipos de trabajo, ¿no es cierto? A grupos colaborativos, equipos de trabajo, y entonces por eso nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo, a colaborar, cosa que ustedes van a realizar en este caso. Y también otro rasgo propio, ¿no?, de las organizaciones fordistas que también deberíamos cultivar en nuestras escuelas es la creatividad. La creatividad de los docentes, la creatividad de los gestores institucionales, ¿no es cierto? En este juego de desafíos también vamos a apelar a que ustedes desarrollen su creatividad. Entonces, el primero de estos desafíos, ¿no?, que ustedes van a tener que superar dentro de la ciudad de Momo, va a estar relacionado con todos estos nuevos retos, con todas estas nuevas demandas, con todos estos cambios en las estructuras organizativas que tienen que tener en cuenta las instituciones educativas del siglo XXI. Bueno, en la tercera unidad de nuestra materia, que como les digo vamos a abordar junto con la segunda, nosotros nos vamos a ocupar concretamente de las TIC en la gestión escolar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo, por supuesto que es necesario, ¿no?, integrarlas en nuestras instituciones, pero cómo esa integración nos puede aportar un montón de beneficios. Beneficios que están relacionados sobre todo con la eficiencia, con la eficacia y con la capacidad innovadora. O sea que, además de que es necesario integrarlas, hacen que nuestra gestión institucional pueda mejorar en gran medida, hacer las cosas mejor y con mayor rapidez y, por supuesto, ir gestionando esa innovación y el cambio que nos va a permitir hacer las tareas cotidianas, todo lo que tiene que ver con la gestión, con la organización de una manera diferente y seguramente mejor. Vamos a analizar en esta unidad algunas etapas históricas en cuanto a la implementación de las tecnologías para la gestión escolar. En primer lugar, vamos a hablar de la informática de gestión, es decir, la utilización de programas separados, por ejemplo, para un Excel, para gestionar la lista de alumnos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, recursos informáticos, programas informáticos separados que la escuela fue utilizando para realizar tareas de gestión, ¿no es cierto? En segundo lugar, vamos a hablar de la aplicación de paquetes integrados, es decir, existen y fueron surgiendo paquetes pensados concretamente para las tareas de gestión institucional y que permiten realizar un montón de acciones, ¿no?, relacionadas con este tipo de tareas, ¿no?, que también incluyen, por ejemplo, lo relacionado con el cobro de cuotas en el caso de instituciones privadas, ¿no es cierto?, pero gestionar horarios, gestionar los recursos humanos también, ¿no es cierto?, la ayuda al celador, bueno, la gestión de los títulos, todo esto integrado en los mismos paquetes. Que de hecho hay algunas provincias argentinas que tienen estos paquetes integrados, ¿no?, en sus escuelas públicas, por ejemplo, ¿sí? Y también, por ejemplo, existen paquetes integrados que las instituciones pueden adquirir, que tienen un costo y que permiten realizar todo este tipo de actividades de manera conjunta y que además es interesante porque todos esos datos que se van dejando de alumnos, de sus calificaciones, de los que aprueban, de los que no aprueban, en qué materia, en qué otra materia, se pueden después como triangular, relacionar
¿no es cierto?, para ir generando estadísticas y tendencias de lo que sucede en esa escuela, en esa institución educativa, y pensar, por supuesto, en proyectos de mejora. Y finalmente vamos a ver cómo Internet, ¿no es cierto?, y todo lo que tiene que ver con las aplicaciones web también son bien interesantes y bien importantes para la gestión escolar. Y ahí vamos a hablar de las herramientas de la web 2.0, de las herramientas de la web 3.0, que por supuesto nos sirven para el aula, pero que también nos sirven para las tareas de gestión. Existen, por ejemplo, algunas aplicaciones, ahí les ponemos el ejemplo de Acadeu, que es una aplicación que sirve, por ejemplo, para que los padres estén informados todo el tiempo de lo que sucede con sus hijos, de las fechas de examen, de las notas que obtuvieron en los exámenes. Ahí mismo se accede al boletín de calificaciones trimestral, que ya no se imprime, y los padres pueden comunicarse con los celadores, las autoridades con los padres. Entonces estas son las ventajas también de Internet para aplicaciones, ¿no?, de gestión, en las tareas de gestión. Bueno, en esta unidad también nosotros en los desafíos vamos a trabajar con una matriz que elaboró María Teresa Lugo y Valeria Kelly, que es muy útil, ¿no es cierto?, y muy interesante para poder diagnosticar el nivel de integración de las TIC que hay en una institución educativa. Ustedes van a trabajar con eso, porque siempre que pensamos en un proyecto de TIC para la gestión o para usarlo, ¿no es cierto?, para implementar las TIC en el aula, necesitamos evaluar en qué condiciones nos encontramos, ¿no? Entonces esa matriz nos va a servir para eso, y para luego de identificar ese nivel de integración poder pensar en proyectos de mejora. Esto es lo que van a hacer en el segundo desafío. Otro tema fundamental dentro de nuestra tercera unidad va a ser la importancia fundamental del equipo directivo en la gestión de las TIC, ¿no es cierto? Y entonces allí vamos a hablar de cómo va a ser importante la tarea de los directivos, por supuesto para mejorar las tareas de gestión, pero también para gestionar las TIC dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, generar los recursos, la infraestructura, la conectividad, y por el otro, la capacitación docente. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a hablar de dos proyectos de gestión de las TIC en la institución, que son el proyecto del Lone Ranger o del llanero solitario y el proyecto de gestión por proyectos, justamente, y ustedes van a trabajar con estos dos modelos en el tercer desafío de este juego. De modo que estos son los contenidos que nosotros vamos a abordar en las unidades 2 y 3, contenidos muy interesantes que desde ya los invito a abordar. Ustedes pueden leer el material, van a tener también una bibliografía obligatoria que va a ser esta matriz de Lugo y Kelly, y van a tener también unas lecturas de Alejandro Spiegel que desde ya les recomendamos, y por supuesto dentro de nuestro módulo de estudio van a tener el direccionamiento hacia algunos links, ¿no es cierto?, hacia algunos materiales, páginas web que los invitamos también a leer. Seguimos en contacto permanente. Muchos saludos a todos. Muchas gracias.